Ingeniería ambiental de suelos, unidad 3, actividad 1, técnica de remediación de contaminantes. Joaquín García, facilitador Luis Norma Flores Ascani. En la siguiente actividad haremos una tabla con diferentes columnas. En la primera columna definiremos los tipos de contaminantes. En la segunda tabla definiremos las técnicas o tratamientos de remediación. Y en la tercera columna, las características del suelo. Me gustaría empezar por conceptualizar qué es el suelo. Es un medio receptivo por excelencia, puesto que interacciona con la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera, y recibe el impacto de los seres vivos, que de manera directa o indirecta pueden romper el equilibrio químico establecido en su seno. Es importante notar que el suelo posee una capacidad de autodepuración limitada, claro, que le permite asimilar una cierta cantidad de contaminantes. En general existen dos tipos de contaminación, la natural y la generada por las actividades del hombre. Así que hemos de distinguir entre la contaminación natural o endógena y la contaminación antrópica o exógena. Un ejemplo de contaminación natural es el proceso de concentración y toxicidad que muestran determinados elementos metálicos presentes en los minerales originales de algunas rocas a medida que el suelo evoluciona. Otro ejemplo importante es el de contaminación en el suelo. Así es bien conocido el hecho de que un solo volcán activo puede aportar mayores cantidades de sustancias externas contaminantes al suelo, como cenizas, metales pesados, como si fueran varias centrales térmicas de carbón. Y finalmente, a manera de entender la contaminación de los suelos, no basta con detectar la presencia de los contaminantes, sino que se han de definir los máximos niveles admisibles. Y además, se han de analizar posibles factores que puedan influir en la respuesta del suelo a los agentes contaminantes, como son vulnerabilidad, poder de amortiguación, movilidad, biodisponibilidad, persistencia y carga crítica, que pueden modificar los denominados umbrales generales de la toxicidad para la estimación de los impactos potenciales y planificación de las actividades primitivas prohibidas en cada tipo de medio. Seguiremos con la segunda tabla. Esta trata sobre las técnicas o tratamientos de remediación. Como ya vimos anteriormente, en las tres unidades existen múltiples factores, características del suelo, el clima, la geología, la topografía, etc., que influyen en cuál será la técnica o tecnología de remediación a seleccionar de acuerdo al contaminante y los factores ya antes mencionados. Así es que a continuación daremos un repaso de las más importantes o significativas. Primeramente, en general se clasifican en tres grandes divisiones: técnicas de separación, técnicas de remoción y técnicas de estabilización y solidificación. Las primeras, que son las técnicas de separación, consisten en estas técnicas en general, son aquellas que concentran los contaminantes sólidos por medios físicos y químicos. Esto sucede porque los contaminantes se asocian a las fracciones más finas de los suelos, como las arcillas y limos. Estas técnicas frecuentemente se llevan a cabo de manera ex situ, es decir, se extrae el suelo contaminado y se les da un tratamiento que pueda ser en el mismo lugar o en otro sitio. Un ejemplo claro puede ser el de lavado del suelo in situ. Esta técnica consiste en separar contaminantes orgánicos e inorgánicos de una fase líquida, como si fuera una extracción. Finalmente, el líquido resultante de la separación se somete a un tratamiento para eliminar los contaminantes. En la segunda técnica, que son las técnicas de remoción, definimos como las técnicas de remoción pueden ser tanto químicas, biológicas, térmicas o físicas. En ellas ocurren una serie de reacciones que van desde separaciones físicas, oxidorreducciones, precipitación, formación de micelas, formación de complejos, etcétera, etcétera, o inmovilización, volatilización, incineraciones. Un ejemplo clásico sobre este tipo
es el tratamiento biológico llamado bioremediación. Estos tipos de tratamientos suelen centrarse en implicar e utilizar organismos vivos, como plantas, hongos y bacterias, los cuales transforman y por tanto reducen el volumen de toxicidad de los contaminantes presentes en el suelo. Como por ejemplo, un uso claro es la fitorremediación, que como ya dijimos, que consiste en plantar especies vegetales para remover, transferir y estabilizar, concentrar y destruir contaminantes orgánicos e inorgánicos en suelos, lodos y sedimentos de nuestro suelo. Ahora vamos con las técnicas de estabilización y solidificación. Estas técnicas consisten en la solidificación y estabilización que permiten inmovilizar contaminantes tanto orgánicos como inorgánicos, como por ejemplo los hidrocarburos y metales. Para este último, siempre y cuando estén presentes en un 25% del suelo. Esto lo logra mezclando el suelo con aditivos que pueden ser cemento, portland, cal o polímeros, los cuales no reaccionan químicamente con los contaminantes, sino que solo los atrapan o encapsulan. Un ejemplo claro podría ser el de vitrificación, ya que esta técnica puede llevarse a cabo in situ o ex situ. Esta consiste en fundir los suelos contaminados a través de una corriente eléctrica que suministra temperaturas de 1600 a 2000 grados centígrados, pero es bastante costosa. Y ya en la tercera columna tenemos lo que son las características del suelo. Primeramente, ¿de qué está compuesto el suelo, ¿no? Para poder entender esto. El suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, diminutos organismos vegetales y animales, aire y agua. Es una capa delgada que se ha formado muy lentamente a través de los siglos, con la desintegración de las rocas superficiales por la acción del agua y los cambios de temperatura y viento. Entonces, las características de cada suelo dependen de varios factores. Los más importantes son el tipo de roca que los origina, su antigüedad, el relieve, el clima, la vegetación y los animales que viven en él, además de las modificaciones causadas por la actividad humana. Para poder caracterizar los suelos, debemos diferenciarlos dependiendo de sus propiedades. Estas pueden ser propiedades físicas, químicas o biológicas. En las propiedades físicas tenemos la textura, la estructura, la densidad, la temperatura, el color, etc. En las propiedades químicas tenemos, como por ejemplo, la capacidad de intercambio, la fertilidad, etc. Y en las biológicas, regularmente se relacionan con la presencia de materia orgánica. Cualquier residuo vegetal o animal es materia orgánica. Su descomposición lo transforma en materiales importantes en composición del suelo y en la producción de plantas. Ya finalmente daremos los resultados de la tabla integradora. Así es que podría decir que después de finalizar la tabla integradora, llegué a la conclusión que identificando inicialmente los tipos de contaminantes, ya sea que florezcan por forma natural o por la generación de las actividades del hombre o antrópicas, se puede entender mejor cómo van a interactuar y modificar las propiedades físicas y químicas y biológicas de los suelos, ya que como vimos anteriormente sobre las características de los diferentes tipos de suelos, estas pueden ser tan frágiles y vulnerables dependiendo de un sinfín de factores naturales y otros ocasionados por la mano del hombre. Subsecuentemente pudimos describir de manera general las técnicas de remediación, las cuales varían significativamente como vimos por el tipo de contaminante vertido y las características físicas, químicas y biológicas de los suelos, ya que como distinguimos, cada técnica tiene sus ventajas y desventajas. Además, para reducir los contaminantes tiene sus costos, unos más caros, unos más baratos. Así que en conclusión, este trabajo me dio las bases para poder elegir el método más adecuado y me dio una visión más amplia sobre cuál sería mi elección sobre la posible técnica de remediación de una problemática de mi comunidad, ya que cada día se vuelven más complejas y son más palpables en nuestro México. Gracias.